Muy buenas noches, amables televidentes del canal Zoom. Bienvenidos una vez más a su programa Sala de Juntas. Esta noche vamos a hablar de un tema que se ha vuelto muy popular en el mundo y fundamentalmente en el mundo empresarial, el tema de la responsabilidad social empresarial. Hace algunos días la Universidad Santiago de Cali celebró un congreso internacional sobre este tema, agregándole un hecho especial de nuestra realidad y es la responsabilidad social empresarial en el posconflicto. Hemos invitado a nuestro programa dos expertos internacionales en el tema. El doctor Fernando Navarro, de España, director de Formación y Relaciones Académicas de la Fundación Acción contra el Hambre e investigador en temas de responsabilidad social. Buenas noches, Fernando, y bienvenido a este programa. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña en estudio el doctor Juliano Flores, peruano, pero que reside en Costa Rica, investigador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE. Buenas noches, Juliano, y bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación igualmente. Bueno, iniciamos. A ver, doctor Flores, mucho se viene hablando en los últimos años del tema de responsabilidad social empresarial, pero este concepto se ha vuelto tan amplio que hoy inclusive hasta acciones filantrópicas, asistenciales, caben dentro del concepto. ¿Qué es a ciencia cierta responsabilidad social empresarial? Algo interesante que yo veo en la evolución del concepto es que cada vez se entiende a la responsabilidad social más inserta o más inmersa dentro de lo que es la propia misión, valores y estrategia de la empresa. Muchos le dicen, para referirse a esto, para ser más ilustrativos, que debe estar en el ADN de la empresa. Cuando hablamos de filantropía, es un poco el inicio del concepto de responsabilidad social. Es en los años 80 en los que se conceptualizaba más la responsabilidad social como mera filantropía. En realidad no hay nada malo contra la filantropía, pero debe ser como el punto de inicio, ¿no? Esperamos que una verdadera empresa responsable socialmente sea mucho más seria y tenga programas estructurados que están, como ya decía, insertos en su estrategia y insertos en su estructura organizacional y por tanto que se hacen de modo sistemático. Frente a ese tema, doctor Navarro, ¿usted qué opina? Pues estoy muy de acuerdo con la exposición del doctor Flores. Yo añadiría sobre lo apuntado por él que la responsabilidad social quizás el elemento diferenciador es que supera a las leyes, mejora las leyes. Es un concepto, y es importante insistir en ello, es un concepto ético, de filosofía moral. La ley está ahí porque ha sido aprobada por unos parlamentos, un legislativo, unos gobiernos de un color o de otro, y tiene que ser respetada obligatoriamente. Su incumplimiento lleva automáticamente a unas sanciones o a unas penas. La moral es un concepto, insisto, de filosofía y es hacer las cosas porque creo que debo hacerlas, porque están bien, porque son correctas. La responsabilidad social de las empresas, pero no solo de las empresas, también de las organizaciones, también de los partidos políticos, de los sindicatos, de los grupos religiosos, de las universidades o de las ONGs, se asume de forma voluntaria, porque hay que hacer las cosas así, no porque me obligue la ley, sino porque es correcto hacerlo así. Es porque tengo una responsabilidad con la sociedad en la que estoy necesariamente inmerso. Este quizás es el hecho diferenciador más llamativo, que las empresas que son evidentemente pragmáticas y su objetivo es obtener beneficios, a lo largo de los años han descubierto que los beneficios se pueden no solo obtener, sino incluso multiplicar si tienen una actitud socialmente responsable, porque eso lleva a ser legitimadas socialmente por ese grupo de personas, de sociedades en las que necesariamente están imbricadas. Una multinacional en Colombia o una multinacional en España, que es mi país, y en ambos países tenemos multinacionales de otros estados, tiene que cumplir las leyes de nuestros respectivos países, pero además superar y mejorar esas leyes. Eso es responsabilidad social corporativa. Pero bueno, las empresas tienen varios tipos de público, digamos. Muchas empresas, y sobre todo en Colombia, hablan de responsabilidad social empresarial, pero se refieren fundamentalmente a los beneficios legales que deben tener para con sus trabajadores.
¿hasta qué punto se debe pensar en que esos beneficios legales de las empresas no hacen parte de lo que hoy se conoce como responsabilidad social empresarial? Doctor Flores. Sí, y yo, bueno, muy bueno que toque el punto, pero como decía en mis exposiciones, tanto el día de ayer como el día de hoy, el cumplimiento legal es la parte elemental, luego tenemos la parte de filantropía, que muchas empresas a partir de la década de los 70, 80 empezaron a hacer acciones filantrópicas y las veían como responsabilidad social, pero acciones filantrópicas que van más allá de la ley, donaciones, pintar escuelas, programas de educación. Y cuando digo filantrópicas es porque no están sistematizadas, no están insertas en la estructura organizativa. La parte de responsabilidad social estratégica, como les decía, en la que ya está en la estructura de la empresa, está, digamos, sistematizada o institucionalizada, lo cual significa que hay un cambio de gerente, un cambio de CEO y las prácticas o los programas de responsabilidad social continúan. Es decir, no obedecen o responden a cambios de quienes están dirigiendo, liderando la empresa. Entonces, eso revela un mayor avance, una siguiente fase, y la tercera generación de la que se habla en responsabilidad social y en la que están, digamos, las empresas pioneras en este tema trabajando es el tema ya de alianzas público-privadas. Entonces, ahí ya va un poco más allá los esfuerzos de los programas de responsabilidad social porque buscan aliarse con entidades del gobierno para tratar problemas complejos de la sociedad, como por ejemplo, en el caso de Colombia, todo el tema del posconflicto y qué hacer con los exguerrilleros, exparamilitares, excombatientes en general, cómo reinsertarlos a la sociedad. Uno observa en este caso que los organismos multilaterales también tienen mucho que ver en el tema de la responsabilidad social empresarial, e inclusive no solamente los organismos multilaterales, sino los acuerdos que se puedan firmar entre países. En el caso colombiano, una de las trabas que ha tenido el tema del TLC con los Estados Unidos precisamente está en el tema laboral y en el tema de derechos humanos. Pero realmente hay una legislación internacional que ya comience a plantear de manera concreta esos temas, doctor Flores. Bueno, le voy a hablar un poco del Tratado de Libre Comercio, del CAFTA, del Central American Free Trade Agreement, que es el tratado que conozco un poco más y que es el que busca el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y varios de los países, bueno, los 5 centroamericanos más República Dominicana. Efectivamente, en el acuerdo, Costa Rica fue el último en firmarlo, pero efectivamente hay consideraciones o exigencias en el área social y ambiental. Yo creo que este tipo de exigencias tienen que verlas las empresas y en general los países como elementos con los que tienen que cumplir. Es decir, no deben verlos como barreras para arancelarias, porque es el contexto, digamos, como yo lo decía en las presentaciones, la estructura de las industrias está cambiando por todas estas presiones de la sociedad civil, por todas estas iniciativas de la comunidad internacional, que están exigiendo que las empresas tengan mayores grados de responsabilidad. Entonces, yo creo que no se debe poner excusas para no cumplir con, digamos, el respeto de los derechos de los trabajadores o con el respeto del medio ambiente, o con otras que vayan en contra o atenten contra la responsabilidad que debe tener un negocio. Bueno, nos acompañan esta noche en estudio estudiantes de tercer semestre del programa de Comunicación Social de la Universidad de Santiago de Cali. Joana García hace una pregunta a nuestros panelistas. Adelante, Joana. Bueno, en este momento Colombia se encuentra en medio de un conflicto armado vigente. ¿Es posible pensar en que las empresas comiencen una estrategia para beneficiar de pronto ese conflicto por medio de la responsabilidad social? Sí, yo creo, y estamos todos los ponentes en el Congreso de hace unas semanas, estuvimos de acuerdo en que evidentemente la responsabilidad social corporativa es la vía o es una de las vías para facilitar un proceso de paz y un proceso de rehabilitación posbélica cuando ese proceso inicie en Colombia, por lo que ya se ha apuntado, porque si hemos dicho que los 3 grandes ejes de esa responsabilidad social son la promoción de los derechos medioambientales, la guerra tiene un impacto enorme y los conflictos tienen un impacto enorme en el medio ambiente, en su desprotección, en el ataque a determinadas fuentes productoras o de materias primas,
los derechos sociolaborales y sobre todo los derechos humanos, es evidente que una buena política de las multinacionales presentes en Colombia, orientada a educar en valores, en la promoción, en la tolerancia, la educación para la paz, la aceptación de diferentes posiciones políticas, no a través de la violencia, sino a través del diálogo, eso tiene un impacto enorme. Y vuelvo a insistir en una idea que me parece que es crucial en esta cuestión. Cuando hablamos de multinacionales no estamos hablando de empresas con 3 trabajadores. El poder formar a los trabajadores de una gran multinacional española, alemana, francesa o una gran empresa colombiana, una gran industria colombiana, implica poder estar formando, capacitando a 10.000, a 20.000 o a 100.000 trabajadores en valores como los derechos humanos, el derecho a la vida y la integridad física. Y eso es esencial cuando se quiere realmente acercarse a una situación de paz y de estabilidad social y jurídica. Bueno, vamos a un corte para comerciales y a nuestro regreso seguiremos ampliando este tema de la responsabilidad social empresarial, fundamentalmente en un ejercicio de una sociedad en el posconflicto. Ya regresamos. Volvemos en Sala de Juntas con Eber Celín esta noche, analizando el tema de responsabilidad social empresarial y fundamentalmente el rol de las empresas en la construcción de una sociedad en el posconflicto. En el segmento anterior, la estudiante Joana García había hecho una pregunta a nuestros panelistas y el doctor Juliano Flores quiere retomar para responder algunos aspectos de esa pregunta, que era fundamentalmente cómo pueden las empresas contribuir en el tema del conflicto. Sí, me parece pues interesantísima la pregunta y sin duda yo creo que el rol de las empresas colombianas y las no colombianas, pero que operan en Colombia, las transnacionales y otras, es fundamental en este periodo por el que están atravesando y el que viene. Y básicamente quisiera exponer 2 puntos que yo creo que deberían en los que deberían trabajar las empresas. Uno es pensar en programas de orientación vocacional serios que permitan a estos excombatientes reinsertarse en la fuerza laboral. Eso por un lado, pero por otro lado yo creo que las empresas son las que tienen la mayor capacidad para transmitir, digamos, capacidades en lo que es gestión empresarial. Yo creo que muchos de estos excombatientes, o bueno, un grupo importante de ellos tienen como sueño seguramente poner su propio negocio, tener su propio emprendimiento. Creo que debemos pensar no solamente en insertarlos en la fuerza laboral como empleados, sino también en tratar de fomentar el empresarialismo. Y en este sentido yo creo que qué mejor que los gerentes de empresas que están al frente en el mercado, para poder asesorarlos en cualquier idea de emprendimiento que quieran iniciar. Doctor Navarro, un eje central de la agenda internacional está precisamente en el tema de la corrupción, que no solamente es un tema de los estados o de los gobiernos, sino que tiene mucho que ver también con empresas privadas, grandes multinacionales, que en el afán de expandir su negocio y sus ganancias, a veces cometen este tipo de actos. ¿Será posible pensar en una especie de tribunal o un método de juzgamiento internacional que sancione moral y económicamente estas prácticas cuando se generan en empresas y tienen un efecto devastador, inclusive sobre gobiernos y sobre estados? Acabamos de ver, por ejemplo, en la pasada crisis financiera internacional, muchos de los problemas que se originaron tenían un comportamiento antiético e inclusive un comportamiento de corrupción. Sin duda, es una cuestión, yo diría que crucial cuando se habla de responsabilidad social. La corrupción es un problema tan serio para el desarrollo socioeconómico de los países, también para la prevención de conflictos, que cuando Kofi Annan, entonces en el año 1997 secretario general de Naciones Unidas, propone la creación del Pacto Mundial, o el Global Compact en su término inglés,
no contempla en los 9 grandes principios, vinculados todos ellos a derechos humanos, medioambientales y sociolaborales, no contempla la lucha contra la corrupción. Se dan cuenta tarde, pero más vale reaccionar que no hacerlo, y en el año 2000, pocos años después de haber lanzado con gran promoción el Pacto Mundial, incorporan un 10º principio, que es precisamente lucha contra la corrupción. ¿Existen fórmulas de sanción? Sí. La OCDE, por ejemplo, los 30 y tantos miembros que tiene la OCDE, son los grandes países desarrollados económicamente y por tanto los más susceptibles de ser corruptores de estados más pobres, han firmado la Convención de Lucha contra la Corrupción. Es también del año 97 aproximadamente. Es un año, como podemos ver, muy importante en la lucha contra este elemento. El Banco Mundial, por poner otra institución internacional interesante, tiene listas negras con todas sus letras, de empresas transnacionales y multinacionales que hayan sido incursas o